Buenos días, bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que nos quieres dar a cada uno de nosotros a través de la lectura de tu santísima palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. Pentecostés. Al cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban todos juntos en el mismo lugar, cuando de repente sobrevino del cielo un ruido como de viento que soplaba con ímpetu, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu les daba que hablasen. El milagro de las lenguas. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse ese ruido, acudieron muchas gentes y quedaron confundidas, por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma. Se pasmaban, pues, todos y se asombraban diciéndose: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es, pues, que los oímos cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan la Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de la Libia por la región de Cirene, y los romanos que viven aquí. Así, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estando pues todos estupefactos y perplejos, se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían mofándose: están llenos de mosto. Discurso de San Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de pie, junto con los 11, levantó su voz y les habló: Varones de Judea, y todos los que moráis en Jerusalén, tomad conocimiento de esto y escuchad mis palabras. Porque estos no están embriagados como sospecháis vosotros, pues no es más que la tercera hora del día. Sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Sucederá en los últimos días sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Hasta sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, el día grande y célebre. Y acaecerá que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones de Israel, escuchad estas palabras. A Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante vosotros, mediante obras poderosas, milagros y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado según el designio determinado y la presencia de Dios, vosotros por manos de inicuos lo hicisteis morir crucificándolo. Pero Dios lo ha resucitado anulando los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él fuese dominado por ella.
Porque David dice respecto a él: yo tenía siempre al Señor ante mis ojos, pues está a mi derecha para que yo no vacile. Por tanto se llenó de alegría mi corazón y exultó mi lengua, y aún mi carne reposará en esperanza. Porque no dejarás, no dej- porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer las sendas de la vida, y me colmarás de gozo con tu rostro. Varones, hermanos, permitidme hablaros con libertad acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro se conserva en medio de nosotros hasta el día de hoy. Siendo profeta y sabiendo que Dios le había prometido con juramento que uno de sus descendientes se iba a sentar sobre el trono. Habló proféticamente de la resurrección de Cristo, diciendo que él ni fue dejado en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios le ha resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Elevado pues a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado a este a quien vosotros estáis viendo y oyendo. Porque David no subió a los cielos, antes él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga yo a tus enemigos por tarima de tus pies. Por lo cual sepa toda la casa de Israel con certeza que Dios ha construido Señor y Cristo a este mismo Jesús que vosotros clavasteis en la cruz. Frutos del discurso de Pedro. Al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué es lo que hemos de hacer? Respondióles Pedro: arrepentíos, dijo, y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, cuantos llamare el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Aquellos pues que aceptaron sus palabras, fueron bautizados y se agregaron en aquel día cerca de 3,000 almas. Vida de los primeros cristianos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Y sobre todos vino temor, y eran muchos los prodigios y milagros obrados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días perseveraban unánimemente en el templo, partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y amados de todo el pueblo. Y cada día añadía el Señor a la unidad los que se salvaban. Capítulo 3. Curación de un tullido de nacimiento. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la de nona, y era llevado un hombre tullido desde el seno de su madre, al cual ponían todos los días a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Viendo éste a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les imploraba para recibir limosna. Mas Pedro, fijando con Juan la vista en él, dijo: dirige tu mirada hacia nosotros. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo:
No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante se le consolidaron los pies y los tobillos, y dando un salto se puso de pie y caminaba. Entró entonces con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios, y lo reconocieron como que él era aquel que solía estar sentado a la puerta hermosa del templo para pedir limosna, por lo cual quedaron atónitos y llenos de asombro a causa de lo que le había sucedido. Pedro habla a la muchedumbre. Mientras él aún detenía a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, vino corriendo hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis a nosotros como si por propia virtud o por propia piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste juzgaba ponerle en libertad. Vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diese en gracia un hombre homicida. Y disteis muerte al autor de la vida, a quien Dios ha levantado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este a quien vosotros veis y conocéis, su nombre le ha fortalecido. Y la fe que de él viene es la que le dio esta perfecta salud delante de vosotros. Pedro exhorta al pueblo a creer en Cristo. Ahora bien, oh hermanos, yo sé que por ignorancia obrasteis lo mismo que vuestros jefes. Mas Dios ha cumplido de esta manera lo vaticinado por boca de todos los profetas, que padecerá el Cristo suyo. Arrepentíos, pues, y convertíos para que se borren vuestros pecados, de modo que vengan los tiempos del refrigerio de parte del Señor, y que Él envíe a Jesús, el Cristo, el cual ha sido predestinado para vosotros. A este es necesario que lo reciba el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que Dios ha hablado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Porque Moisés ha anunciado: el Señor Dios vuestro os suscitará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él habéis de escuchar en todo cuanto os diga. Y toda alma que no escuchare a aquel profeta será exterminada de en medio del pueblo. Todos los profetas, desde Samuel y los que siguieron, todos los que han hablado, han anunciado a sí mismo estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y le ha enviado a bendeciros, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Capítulo 4. Pedro y Juan encarcelados. Mientras estaban hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el capitán del templo y los saduceos, indignados de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos, sin embargo, de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones llegó a cerca de 5,000. Pedro y Juan ante el Sinedrio. Y acaeció que el día siguiente
se congregaron en Jerusalén los jefes de ellos, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y los que eran del linaje de los príncipes de los sacerdotes. Los pusieron en medio y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: príncipes del pueblo y ancianos, si nosotros hoy somos interrogados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, por virtud de quien éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, por él se presenta sano este hombre delante de vosotros. Esta es la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y no hay salvación en ningún otro, pues debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres, por medio del cual podemos salvarnos. Amenazas del Sinnedrio. Viendo ellos el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e incultos, se admiraron y cayeron en la cuenta de que habían estado con Jesús. Por otra parte, viendo al hombre que había sido sanado de pie en medio de ellos, nada podían decir en contra. Mandaron entonces que saliesen del Sinedrio y deliberaron entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Pues se ha hecho por ellos un milagro evidente, notorio a los ojos de los habitantes de Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero a fin de que no se divulgue más en el pueblo, amenacémoslos, para que en adelante no hablen más en este nombre a persona alguna. Los llamaron, pues, y les intimidaron de que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y así los despacharon amenazándoles, mas no hallando cómo castigarlos por temor del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Pues era de más de 40 años el hombre en quien se había obrado esta curación milagrosa. Acción de gracias de los fieles. Puestos en libertad, llegaron a los suyos y les contaron cuantas cosas les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Ellos, al oírlo, levantaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto en ellos se contiene. Tú, el que mediante el Espíritu Santo por boca de David, nuestro Padre y siervo tuyo, dijiste: ¿por qué se han alborotado las naciones y los pueblos han forjado cosas vanas? Levantáronse los reyes de la tierra y los príncipes se han coligado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se han juntado en esta ciudad contra Jesús, su santo siervo, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu designio había determinado que se hiciese. Ahora pues, Señor, mira las amenazas de ellos y da a tus siervos que prediquen con toda libertad tu palabra, extendiendo tu mano para que se hagan curaciones, prodigios y portentos por el nombre de Jesús, el santo siervo tuyo. Acabada la oración, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban con toda libertad la palabra de Dios.
La caridad de los primeros cristianos. La multitud de los fieles tenía un mismo corazón y una misma alma, y ninguno decía hacer suya cosa propia alguna de las que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran fortaleza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gracia abundante era sobre todos ellos. Porque no había entre ellos persona pobre, pues todos cuanto poseían campos o casas, los vendían, traían el precio de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según la necesidad que tenía. Así también José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, lo que significa hijo de consolación, levita y natural de Chipre, tenía un campo que vendió y cuyo precio trajo poniéndolo a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión, pero retuvo parte del precio, con acuerdo de su mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo reteniendo parte del valor del campo? Quedándote con él, ¿no era tuyo? Y aún vendido, ¿no quedaba el precio a tu disposición? ¿Por qué urdiste tal cosa en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó en tierra y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que supieron. Luego los jóvenes se levantaron, lo envolvieron y sacándolo fuera le dieron sepultura. Sucedió entonces que pasadas como 3 horas entró su mujer sin saber lo acaecido, a la cual Pedro dirigió la palabra. Dime, ¿es verdad que vendisteis el campo en tanto? Sí, respondió ella, en tanto. Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os habéis concertado para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de aquellos que enterraron a tu marido, y te llevarán también a ti. Al momento ella cayó a sus pies y expiró. Con que entraron los jóvenes, la encontraron muerta y la llevaron para enterrarla junto a su marido. Y se apoderó gran temor de toda la iglesia y de todos los que oyeron tal cosa. Milagros de los apóstoles. Hacíanse por manos de los apóstoles muchos milagros y prodigios en el pueblo, y todos se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. De los demás nadie se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Agregáronse todavía más creyentes al Señor, muchedumbre de hombres y mujeres, de tal manera que sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en camillas y lechos, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra, cayese sobre uno de ellos. Concurría también mucha gente de las ciudades vecinas de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, los cuales eran sanados todos. Nueva persecución. Levantóse entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Eran de la secta de los saduceos. Y llenos de celo, echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abrió por la noche las puertas de la cárcel, los sacó fuera y dijo: Id, y puestos en pie en el templo, predicad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ellos, oído esto, entraron al rayar el alba en el templo y enseñaban. Entretanto, llegó el sumo sacerdote y los que estaban con él, y después de convocar al Sinedrio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, enviaron a la cárcel para que los apóstoles fuesen presentados. Mas los satélites que habían ido no los encontraron en la cárcel.
Volvieron pues y dieron la siguiente noticia: la prisión la hemos hallado cerrada con toda diligencia, y a los guardias de pie delante de las puertas, mas cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oír tales nuevas, tanto el jefe de la guardia del templo como los pontífices estaban perplejos con respecto a lo que podría ser aquello. Llegó entonces un hombre y les avisó: mirad, esos varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Fue pues el jefe de la guardia con los satélites y los trajo, pero sin hacerles violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Después de haberlos traído, los presentaron ante el Sinedrio y los interrogó el sumo sacerdote diciendo: os hemos prohibido terminantemente enseñar en este nombre. Y he aquí que habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis traer la sangre de este hombre sobre nosotros. A lo cual respondieron Pedro y los apóstoles: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien vosotros hicisteis morir colgándole en un madero. A este ensalzó Dios con su diestra a ser príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de los pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos, empero, al oírlos, se enfurecían y deliberaban cómo matarlos. Discurso de Gamaliel. Pero se levantó en medio del consejo cierto fariseo, por nombre Gamaliel, doctor de la ley, respetado de todo el pueblo, el cual mandó que hiciesen salir fuera a aquellos hombres por breve tiempo y les dijo: varones de Israel, considerad bien lo que vais a hacer con estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien. A él se asociaron alrededor de 400 hombres, pero fue muerto y todos los que le seguían quedaron dispersos y reducidos a la nada. Después de este, se sublevó Judas el Galileo en los días del empadronamiento y arrastró tras sí mucha gente. Él también pereció y se dispersaron todos sus secuaces. Ahora pues os digo, dejad a estos hombres y soltadlos, porque si esta idea u obra viene de hombres, será desbaratada. Pero si de Dios viene, no podréis destruirla, no sea que os halléis peleando contra Dios. Siguieron ellos su opinión, y después de llamar a los apóstoles y azotarlos, les mandaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y los despacharon. Mas ellos salieron gozosos de la presencia del Sinedrio, porque habían sido hallados dignos de sufrir desprecio por el nombre de Jesús. No cesaban todos los días de enseñar y anunciar a Cristo Jesús tanto en el templo como por las casas. Capítulo 6. Elección de los 7 diáconos. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se produjo una queja de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el suministro cotidiano. Por lo cual los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Elegid pues, oh hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los cuales entreguemos este cargo. Nosotros, empero, perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó esta proposición a toda la asamblea y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos los presentaron a los apóstoles, los cuales, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba creciendo,
y aumentaba sobremanera el número de los discípulos en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cielo y virtud de Esteban. Celo y virtud de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, obraba grandes prodigios y milagros en el pueblo, por lo cual se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertinos, de los cirineos, de los alejandrinos y de los de Cilicia y Asia, y disputaron con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres que decían: le hemos oído proferir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. También alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo llevaron al Sinedrio, presentando testigos falsos que decían: este hombre no deja de proferir palabras contra el lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y mudará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Y fijando en él los ojos, todos los que estaban sentados en el Sinedrio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme el día de hoy. Continuaremos mañana con el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias.